Cordial saludo para todos. Somos estudiantes de la Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. Universidad Pedagógica Nacional, orientada por el Dr. Luis Carlos Sarmiento, y sus estudiantes Eduardo Garzón Lombana y Magda Viviana Ortiz. En este video abordaremos el capítulo 2 del libro Una invitación a la ciencia cognitiva, volumen 1, idioma. El capítulo se titula El caso de la cópula desaparecida, interpretación de ceros en África, inglés americano. El autor, William Labov. El problema general de la ciencia cognitiva. Extender la percepción directa por inferencia. La ciencia cognitiva está involucrada en los procesos de inferencia, que a su vez estos procesos de inferencia son uno de los principales objetos de estudio de la ciencia cognitiva. La observación del lenguaje proporciona aportes concretos a la ciencia cognitiva, ya que lo que las personas dicen y escriben es audible y visible. Para comprender la estructura del lenguaje, se involucra lo que se dice y lo que no se dice. La interpretación de ceros lingüísticos es una forma de ilustrar el problema de la inferencia abstracta, que estos ceros lingüísticos son la ausencia del comportamiento que se ha llegado a observar. Este capítulo aborda la interpretación de los ceros lingüísticos. El capítulo se ocupa del problema de la ausencia del verbo to be en el lenguaje afroamericano, el cual ha sido objeto de muchas investigaciones. Los ceros lingüísticos no son inmediatamente obvios para la inspección, ni tampoco son características de la estructura superficial del lenguaje. La estructura superficial del lenguaje está formada por sonidos y palabras, la cual es directamente accesible a la experiencia sensorial. Una oración no puede ser entendida como una combinación lineal de palabras individuales. Las oraciones tienen estructura. El primer paso para comprender una oración es combinar las palabras en pequeños grupos o frases. Combinar los significados de las palabras en estas frases para llegar al significado de la frase total. La mayoría de las palabras tienen muchos significados. Una combinación de 20 palabras, cada una con 3 o 4 significados, puede producir una cantidad desconcertante de interpretaciones posibles. A medida que las palabras se combinan en frases, limitan y seleccionan los posibles significados de otros miembros de la frase. La interpretación de oraciones se basa en la comprensión de pequeños fragmentos de sonido, que a menudo son difíciles de escuchar. En muchos idiomas son sonidos individuales o sílabas asociadas a las palabras de contenido. Una buena parte de los problemas del análisis lingüístico depende de la interpretación de los ceros. La ausencia completa de material lingüístico en lugar donde normalmente esperamos escuchar algo. El cero problemático está justo antes del inicio del verbo. El problema que aún desconcierta a los programas de computadora para la comprensión del habla es ubicar a un sujeto que falta. Esta información no viene dada por ninguna señal en la onda del habla, está implícita en el orden de las palabras y las relaciones que se infieren de su relación. Un enfoque sociolingüístico a los ceros lingüísticos. Las personas no se involucran en el estudio de preguntas gramaticales abstractas hasta que estudian un idioma extranjero, pero allí no tienen ninguna intuición sobre si las reglas son correctas o incorrectas. A veces podemos obtener más información sobre el problema de descifrar la estructura gramatical de un idioma cuando consideramos las diferencias entre los dialectos. Una mayor atención a las oraciones de otros dialectos a menudo muestra estructuras de oraciones que no se pueden interpretar fácilmente en términos de reglas gramaticales bien conocidas. Esto hace que el estudio de la gramática no estándar sea particularmente interesante para desarrollar la teoría general del lenguaje y el procesamiento cognitivo. En este estudio
se presenta la interpretación de ceros en el auxiliar verbal de la lengua vernácula no estándar del inglés vernáculo afroamericano. Los datos se tomaron del discurso espontáneo grabado por miembros de las comunidades afroamericanas. El estudio permite hacer una comparación directa entre cómo los hablantes piensan que hablan y lo que realmente dicen. El primer problema en la interpretación de ceros surgió con oraciones como la de una mujer negra en una comunicación familiar. She the first one started us off. Algo así como, ella la primera nos inició. El autor hace la siguiente aclaración. Una cópula es una palabra que actúa como vínculo entre el sujeto de una oración con un predicado. Veamos este ejemplo. El día es hermoso. La frase She the first one started us off tiene dos ceros. No hay un pronombre relativo. Esto es común en AABE, pero raro en el inglés estándar. Por otra parte, la cópula que vincula la oración está ausente. El enfoque del artículo se centra en la cópula. La ausencia de la cópula fue el primer problema de la interpretación de ceros que se investigó exhaustivamente en el estudio cuantitativo de la variación y el cambio lingüístico. Representa una reducción a cero de la forma fonética de la palabra. Es la ausencia de cualquier forma gramatical concreta. Puede ser observada en cualquier cuerpo del habla AABE. Algunas veces se observan ceros en la forma del verbo to be, is, are, was, were, como por ejemplo en la frase He fasts in everything he do. Aquí hay una ausencia del verbo to be. La ausencia del verbo to be es un patrón común en AABE, que difiere del inglés estándar en una regla gramática de alto nivel. Sin embargo, existe algo más. La ausencia de la cópula varía con su presencia tanto en la forma completa como contraída. Variación inherente de la cópula. Algunos ejemplos. We seen Kenneth cause Kenneth stout. Share put a hurting on you. I know is the root of all evil, but I will feed about it. Cópula variable en el sondeo. Este tipo de variaciones son un problema para los lingüistas, debido a que el objetivo de la mayoría del análisis lingüístico es eliminar la variación y dar las reglas para cuándo y dónde se utiliza cada tipo de expresión. Es importante profundizar en la lengua vernácula. Esta se define como la forma de hablar que se aprende temprano en la vida. Se usa cuando se presta la menor atención al habla, en interacción cercana con amigos y familiares. Es la forma de lenguaje que mejor conocemos, la forma más consistente de la gramática que se utiliza con perfecta seguridad lingüística y no muestra interferencia de las instrucciones del maestro. El objetivo principal de los métodos sociolingüísticos es obtener acceso a la lengua vernácula. Las grabaciones realizadas con diferentes poblaciones permitió encontrar una amplia variación de la forma completa, contraída y cero del verbo to be. Ejemplos típicos de esta variación inherente provienen de las observaciones de insultos rituales, tal como el evento de habla conocido como Sounding en la ciudad de Nueva York de la década de los 60. Los hablantes de la lengua interactúan intensamente entre sí, usando su vernáculo básico. Se observó alteración rápida de la forma cero, contraídas y completas de la cópula. Ejemplos: Your mamas are white lighter, your mother at apple half either, your mother are us, period. Buscando una explicación. La variación inherente de la cópula en la lengua vernácula afroamericana muestra que no se puede explicar como el resultado de la mezcla dialectal,
Sin embargo, hay tres opciones explicativas. ¿Qué posibilita elegir una alternativa? La opción A tiene algunas implicaciones semánticas bastante serias. Por la forma finita del verbo to be, es más que un enlace de conexión en inglés. Si se adopta la solución B o C, se supone entonces que la categoría gramatical subyacente, con su información semántica, está presente en la mente del hablante, pero simplemente no se expresa en muchos casos. Estos aspectos crean la necesidad de examinar la distribución de la cópula más cercana. ¿Es verdad que el cero puede usarse libremente en cualquier oración donde se espera la cópula? Esto está lejos de ser el caso. Primero se considera los casos de la cópula que no muestran is o are. En el pasado, was aparece regularmente. Ejemplo, I was smart, I was something about 1 year old baby. La forma negativa de la cópula del tiempo presente. Ain't aparece regularmente donde otros dialectos tienen isn't o ain't. Ejemplo, it ain't no cat can get in the coat. My son, they ain't but survive. Ocasionalmente encontramos formas negativas con un simple negativo, not, pero estas son relativamente raras. En la primera persona, cuando el sujeto es I, regularmente se encuentra la forma contraída I am. Ejemplo, I am tired Janet. I'm not strong drinker. Pronombres que terminan en t, it, that, and that. Regularmente se encuentra la forma contraída it, that, and what. Ejemplo, is a real light yellow color. That's my daily routine woman. Was a virgin. Énfasis. La forma is y are aparecen regularmente en AABE. Ejemplo, Alan is good. He is an expert. El imperativo. La misma situación prevalece con los imperativos. Ejemplo, be cool brothers, don't be messing with my old lady. Preguntas yes, no. La forma finita de be también aparece en preguntas yes, no. Ejemplo, is he dead? Is he dead? Count the bullet holes in his motherfucking head. Preguntas de la etiqueta. Se utilizan para solicitar la confirmación del oyente. Ejemplo, is that a joke? Or is it not? Respuestas elípticas. Los ejemplos más interesantes desde un punto de vista sintáctico son aquellos en los que se encuentra is y are en la posición final de la cláusula. Ejemplo, you ain't the best sounder, Eddie. I ain't his. La cláusula incrustada con was, had son construcciones complejas donde el objeto de un verbo es una cláusula encabezada por una palabra blanca que se ha movido al frente de su cláusula. Ejemplo, that's what he is a brother. Una solución al problema. Existe una larga lista de entornos especiales donde las formas de la cópula están siempre presentes a pesar del hecho de que en la mayoría de los entornos los hablantes de AABE pueden prescindir de ella. El problema para el análisis lingüístico es encontrar algo común entre estos entornos. La siguiente lista de 12 ambientes de la cópula parece ser bastante variada. A. The past was. B. The negative ain't. C. The first person I am. D. Pronouns is that's what. E. Nothing to be. F. The imperative big. G. Emphasis he is there. Evidencia de condicionamiento fonético. Is y are se eliminan, pero no. Parece probable que haya procesos fonéticos que operan sobre
ear, pero no sobre I, not y be son diferentes de is y are en que contienen vocales largas, i y a y I, mientras que is y are tienen vocales cortas no acentuadas. C. Was y were difieren fonéticamente de is y are en que comienzan con una consonante, w, en lugar de una vocal. D. Las formas is, das, was están todas conectadas con el hecho de que el contraído sigue a ti, que parece haber desaparecido aquí debido a alguna asimilación de bajo nivel. Si hay una condición fonética que protege después de ti y luego ti desaparece más adelante. Teniendo en cuenta el paralelismo entre la contracción y la eliminación, se llega a la conclusión de que la ausencia de la cópula en AABE se debe a una regla que es paralela y similar a la regla de contracción auxiliar general de otros dialectos del inglés. Esto significa que los hablantes de AABE tienen un conocimiento consciente de que una cópula subyacente está presente en oraciones con frecuencia está ausente. Los resultados cuantitativos muestran claramente el paralelo entre los procesos de contracción y eliminación, ya que ambos se aplican con mayor frecuencia a los sujetos pronominales que a los sujetos de sustantivo completo. Los estudios de grupos de adolescentes mayores que adultos muestran este mismo patrón. Los efectos opuestos del entorno fonético. En muchos sentidos, la contracción y la eliminación son paralelas en AABE, en su dependencia de la reducción del estrés, en una forma fonética particular en algunos entornos gramaticales. Pero en un aspecto, la contracción y la eliminación son bastante diferentes. La contracción es la eliminación de una vocal, mientras que la eliminación lo es de una consonante. Las grabaciones mostraron que la contracción es fuertemente favorecida cuando el sujeto termina en una vocal, y la eliminación es fuertemente favorecida sobre la contracción cuando el sujeto termina en una consonante. Esta inversión del condicionamiento fonético de la contracción y la eliminación respalda aún más la propuesta de que la ausencia de cópula en AABE es el resultado de un proceso de eliminación fonológica que extiende el efecto de la contracción. Las conclusiones que se han presentado se basan en interferencias a partir de la observación de la producción del habla. Se puede concluir que la cópula está presente en la gramática subyacente y es un objeto de conocimiento por una serie de enfoques experimentales. Uno de estos enfoques implica pruebas de memoria. Consideremos la oración She will marry. La palabra be se ha resaltado aquí porque se habla con énfasis en un tono bajo. Al abordar esta oración con la misma lógica aplicada en la cópula, se infiere que es el resultado de la contracción y eliminación de has como de been. Esto es el resultado de una peculiar propiedad del presente perfecto del inglés. El presente perfecto afirma que la condición se ha completado y aunque todavía tiene un efecto en el presente, ha estado casada. Este uso de has been se encuentra en combinación con cualquier expresión que se refiera a un estado que se puede activar o desactivar nuevamente, verbo, adjetivo o sustantivo. Ejemplo, she's, been, connect, worried, happy, and member. Las características encontradas permiten hablar de un presente remoto perfecto, distinto del presente perfecto del inglés. She's been connected, worried, happy, a member. El objetivo principal de los métodos sociolingüísticos es obtener acceso a la lengua vernácula. Las grabaciones realizadas con diferentes poblaciones permitió encontrar una amplia variación de la forma completa, contraída y cero del verbo to be. Ejemplos típicos de esta variación inherente provienen de las observaciones de insultos rituales, tal como el evento de habla conocido como Sounding en la ciudad de Nueva York de la década de los 60. Los hablantes de la lengua interactúan intensamente entre sí, usando su vernáculo básico. Se observó alteración rápida de la forma cero
contraídas y completas de la cópula. Ejemplos: Your mama's a white lighter, your mother at apple half either, your mother are us, period. Buscando una explicación. La variación inherente de la cópula en la lengua vernácula afroamericana muestra que no se puede explicar como el resultado de la mezcla dialectal. Sin embargo, hay 3 opciones explicativas. ¿Qué posibilita elegir una alternativa? La opción A tiene algunas implicaciones semánticas bastante serias. Por la forma finita del verbo to be, es más que un enlace de conexión en inglés. Si se adopta la solución B o C, se supone entonces que la categoría gramatical subyacente, con su información semántica, está presente en la mente del hablante, pero simplemente no se expresa en muchos casos. Estos aspectos crean la necesidad de examinar la distribución de la cópula más cercana. ¿Es verdad que el cero puede usarse libremente en cualquier oración donde se espera la cópula? Esto está lejos de ser el caso. Primero se considera los casos de la cópula que no muestran is o are. En el pasado, was aparece regularmente. Ejemplo: I was smart, I was something about 1 years of baby. La forma negativa de la cópula del tiempo presente. Ain't aparece regularmente donde otros dialectos tienen isn't o ain't. Ejemplo: It ain't no cat can get in a coat. My son, they ain't but survive. Ocasionalmente encontramos formas negativas con un simple negativo, not, pero estas son relativamente raras. En la primera persona, cuando el sujeto es I, regularmente se encuentra la forma contraída I am. Ejemplo: I am tired Janet. I'm not strong drinker. Pronombres que terminan en t, it, that, and that. Regularmente se encuentra la forma contraída it, that, and what. Ejemplo: is a real light yellow color. That's my daily routine woman. Was a virgin. Énfasis. La forma is y are aparecen regularmente en AABE. Ejemplo: Alan is good. He is an expert. El imperativo. La misma situación prevalece con los imperativos. Ejemplo: Be cool, brothers. Don't be messing with my Our Lady. Preguntas yes, no. La forma finita de be también aparece en preguntas yes, no. Ejemplo: Is he dead? Is he dead? Count the bullet holes in his motherfucking head. Preguntas de la etiqueta. Se utilizan para solicitar la confirmación del oyente. Ejemplo: Is that a shock? Or is it not? Respuestas elípticas. Los ejemplos más interesantes desde un punto de vista sintáctico son aquellos en los que se encuentra is y are en la posición final de la cláusula. Ejemplo: You ain't the best sounder, Eddie. I ain't his. La cláusula incrustada con was, had son construcciones complejas donde el objeto de un verbo es una cláusula encabezada por una palabra blanca que se ha movido al frente de su cláusula. Ejemplo: That's what he is a brother. Una solución al problema. Existe una larga lista de entornos especiales donde las formas de la cópula están siempre presentes a pesar del hecho de que en la mayoría de los entornos los hablantes de AABE pueden prescindir de ella. El problema para el análisis lingüístico es encontrar algo común entre estos entornos. La siguiente lista de 12 ambientes de la cópula parece ser bastante variada. A.
the past was. B. The negative ain't. C. The first person I am. D. Pronouns is that's what. E. Nothing need to be. F. The imperative big. E. Emphasis he is there. Evidencia de condicionamiento fonético. Is y are se eliminan, pero no. Parece probable que haya procesos fonéticos que operan sobre ear, pero no sobre I, not y be son diferentes de is y are en que contienen vocales largas, y are y I, mientras que is y are tienen vocales cortas no acentuadas. C. Was y were difieren fonéticamente de is y are en que comienzan con una consonante, en lugar de una vocal. D. Las formas is, das, was están todas conectadas con el hecho de que el contraído sigue aquí, que parece haber desaparecido aquí debido a alguna asimilación de bajo nivel. Si hay una condición fonética que protege después de ti y luego ti desaparece más adelante. Teniendo en cuenta el paralelismo entre la contracción y la eliminación, se llega a la conclusión de que la ausencia de la cópula en AABE se debe a una regla que es paralela y similar a la regla de contracción auxiliar general de otros dialectos del inglés. Esto significa que los hablantes de AABE tienen un conocimiento consciente de que una cópula subyacente está presente en oraciones con frecuencia está ausente. Los resultados cuantitativos muestran claramente el paralelo entre los procesos de contracción y eliminación, ya que ambos se aplican con mayor frecuencia a los sujetos pronominales que a los sujetos de sustantivo completo. Los estudios de grupos de adolescentes mayores que adultos muestran este mismo patrón. Los efectos opuestos del entorno fonético. En muchos sentidos, la contracción y la eliminación son paralelas en AABE, en su dependencia de la reducción del estrés, en una forma fonética particular en algunos entornos gramaticales. Pero en un aspecto, la contracción y la eliminación son bastante diferentes. La contracción es la eliminación de una vocal, mientras que la eliminación lo es de una consonante. Las grabaciones mostraron que la contracción es fuertemente favorecida cuando el sujeto termina en una vocal, y la eliminación es fuertemente favorecida sobre la contracción cuando el sujeto termina en una consonante. Esta inversión del condicionamiento fonético de la contracción y la eliminación respalda aún más la propuesta de que la ausencia de cópula en AABE es el resultado de un proceso de eliminación fonológica que extiende el efecto de la contracción. Las conclusiones que se han presentado se basan en interferencias a partir de la observación de la producción del habla. Se puede concluir que la cópula está presente en la gramática subyacente y es un objeto de conocimiento por una serie de enfoques experimentales. Uno de estos enfoques implica pruebas de memoria. Consideremos la oración She remarried. La palabra be se ha resaltado aquí porque se habla con énfasis en un tono bajo. Al abordar esta oración con la misma lógica aplicada en la cópula, se infiere que es el resultado de la contracción y eliminación de has como de been. Esto es el resultado de una peculiar propiedad del presente perfecto del inglés. El presente perfecto afirma que la condición se ha completado y aunque todavía tiene un efecto en el presente, ha estado casada. Este uso de has been se encuentra en combinación con cualquier expresión que se refiera a un estado que se puede activar o desactivar nuevamente, verbo, adjetivo o sustantivo. Ejemplo, she's been connected, worried, happy, and member. Las características encontradas permiten hablar de un presente remoto perfecto, distinto del presente perfecto del inglés. She's been connected, worried, happy, a member.